las circunstancias que tiene para América del Sur, la situación de Brasil. Yo decía en la venta, a excepción de Chile y Ecuador, países que igualmente están siendo muy golpeados por el COVID-19, Brasil comparte fronteras con todos los países sudamericanos, es decir, tan importante en Brasil, tal como está sucediendo, no es solo un problema para el pueblo brasileño, digo, y para Bolsonaro, sino que además tiene un impacto en toda América del Sur. Te doy una frase de ayer de Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay: no pasa por nuestras cabezas abrir la frontera con Brasil, dijo textualmente. Sirve un poco para ilustrar la preocupación que hay en los jefes de Estado de América del Sur. Dato de Paraguay, por ejemplo, es que el 87% de los casos durante los primeros 10 días de mayo provienen de un solo lugar, que es Brasil, y por eso Abdo Benítez deja entrar apenas a ciudadanos paraguayos que buscan volver y que hacen largas filas en la frontera en un puente denominado el Puente de la Amistad. Después, lo otro es lo que saca la publicación científica de Lancet, con sede en Londres, sostiene que tal vez la mayor amenaza al combate al COVID-19 en Brasil sea su presidente, Jair Bolsonaro. Para esta publicación británica prestigiosa, muy prestigiosa en la comunidad científica internacional, Bolsonaro diseminó confusión, desalentó las medidas de distanciamiento social y de confinamiento. Evidentemente hay en el escenario internacional, en la prensa especializada, una preocupación sostenida por dónde va Brasil. Decíamos antes que se sumó al bloque de 6 países que superaron los 10.000 muertos. Te llevo a el Amazonas. Dale. Decía antes que el alcalde de Manaus, Arthur Virgilio Neto, que es del PSDB, del partido histórico de la centroderecha brasilera, el partido de Cardoso, es uno de los alcaldes más golpeados por el COVID-19, porque la ciudad que gobierna es de las más golpeadas, y le pidió a 21 líderes a nivel mundial ayuda, digo, para graficar la situación de congoja que tiene este señor, evidentemente sobrepasado por los acontecimientos. Y les quiero hacer escuchar un audio de esta semana. Habló con CNN Brasil en un tono quedado casi al borde de las lágrimas. Vamos a escuchar a Arthur Virgilio Neto, es el alcalde de Manaus, capital del estado de Amazonas. Dale. Eu faria pedido em favor do isolamento social. Eu diria, presidente Bolsonaro, fique em casa. Fique em casa. Se mantenha na sua casa. Faça o que o bom senso manda. Salve a vida de muitos compatriotas seus. Salve a vida, se querem falar dessa coisa que ficou em nono plano para qualquer pessoa que tenha coração, pense nos seus eleitores. Foram 57 milhões de eleitores que acreditaram no seu comando, que lhe entregaram um leme, que lhe disseram para tocar este país, que lhe disseram para ser sensato e comandar este país. E comandar este país levando o país para um porto seguro, e não para esse buraco que deixa as pessoas angustiadas, esgotadas, e que precisa você ser uma pessoa muito cínica, uma pessoa muito insensata, para não sentir isso profundamente no fundo do seu coração. Tremendo. Bueno, ahí estaba muy angustiado. Voy a traducir un poquito. Quédense en casa. Quédese casa Bolsonaro, le estaba hablando a Bolsonaro. Sí. Piensen en sus electores, en 57 millones que le creyeron, que lo eligieron para ser sensato y comandar este país. Salve a vidas. Hay que ser muy cínico y muy insensato para no sentir todo esto en el fondo de su corazón, le decía. Bueno, este señor, claro, tiene miles de muertos, tiene que contestarle a familias que están velando a sus seres queridos. Y además dijo en esa misma entrevista, segundos después, Manaus se convirtió en Italia, la ciudad está abandonada y librada a su propia suerte. Mencionaba antes que Virgilio Neto es miembro fundador del PSDB, muy cercano a Cardoso, por eso sus palabras también son importantes, Fede. Y además decía antes que le mandó una carta a 21 líderes mundiales, entre ellos Merkel, Macron y Trump, pidiendo ayuda. Después lo otro que tenemos que decir de Brasil son las estadísticas. Hay 9 de cada
a 10 camas de terapia intensiva en los estados más golpeados por el COVID-19 están ocupadas hoy, ¿sí? Preocupa y mucho ese dato. 9 de cada 10 camas de terapia intensiva en Ceará, en Amazonas, en Pará, en San Pablo, en Maranhão. En todos estos lugares hay 9. Mañana pueden ser 10 con más contagios y ahí va a haber de verdad complicaciones, porque cuando te ocupás las 10 camas de las 10 que tenés de terapia intensiva, se te complica de verdad la cuestión. Y el otro dato es esto que vos mencionabas, Fede, de la subnotificación en Ecuador, ¿no? Tema que también es interesante para analizar en Brasil, porque en 4 de los 5 estados más golpeados por el COVID-19 se incrementaron 11% las muertes en las casas comparando con el mismo periodo del año pasado. Es decir, claro, hay más gente que muere, hay más gente que muere en los domicilios de lo que moría el año pasado. Obviamente, cualquier salto estadístico que se explica sobre todo por el coronavirus. No, seguro. Y el otro dato, escuchá esto porque es tremendo. En la ciudad de San Pablo hubo un aumento de 100 veces comparando con el año pasado. Estoy hablando de marzo, abril y principio de mayo. Un aumento de 100 veces en el caso de fallecidos anotados con dolencias respiratorias agudas. El año pasado hubo 33 entre marzo y abril. Este año hubo 3.200. Claro. Bueno, y esas son, algo... y eso que está diciendo no son fallecidos que oficialmente hayan muerto por coronavirus, por eso vos decís, por problemas respiratorios, pero obviamente la única explicación estadística es que ese aumento del 1000% que decís son muertos que no están incluidos en la lista del coronavirus, pero deberían estarlo. Totalmente. El año pasado 33 fallecidos por cuestiones respiratorias agudas. Este año, en el periodo, 3.200, son 100 veces el aumento. Es muy fuerte y evidentemente está subnotificando el gobierno de Bolsonaro. Vamos a escuchar a Lula. Esta semana también salió, opinó y dijo que Bolsonaro no está calificado para presidir Brasil. Você percebe que nós vamos ter que ter governos com pensamentos mais humanitários. Não pode ser essa xenofobia que nós estamos vivendo agora. O mundo não merece Trump. Um homem como o Trump não poderia ser presidente da República dos Estados Unidos. Não poderia. Como o Bolsonaro não poderia ser presidente do Brasil. Ele não está qualificado humanisticamente para presidir esse país. Ele não tem visão social para cuidar desse país. Então, eu acho, Helena, que eu estou nessa do fora Bolsonaro. Às vezes eu tenho dificuldade, porque como ex-presidente é muito difícil eu ficar fazendo determinado tipo de discurso, porque eu acho que às vezes não fica bem para mim. Mas veja, nós não temos jeito. Nós não temos jeito. Ele já está 1 ano e poucos meses no governo, sabe? E ele está demonstrando que ele não tem qualificação para presidir um país. Bien. Decía Lula, te traduzco un poquito, ¿sí? Como para que... Igual evidentemente el portugués de Lula se entiende bastante. Necesitamos gobiernos más humanitarios. No puede haber la xenofobia que vemos ahora. El mundo no merece a Trump. Bueno, ahí se metía con la lectura de Trump y Estados Unidos. Bolsonaro no está calificado para presidir este país, para cuidar este país. No tiene visión social. Y ahí decía algo muy interesante. A veces tengo dificultades porque como expresidente es difícil hacer determinado tipo de discursos. No hay manera, él no tiene calificación para presidir un país. Eso es lo que decía Lula. Otro tramo más adelante me gustó lo que decía. Decía, Bolsonaro no cree en la pandemia, no cree que es grave, piensa que es una gripecina, que los brasileños tienen formación de atleta, no cree lo que pasa en Italia, en España, en lo que cuentan los diarios, cree que Brasil está inmune y Brasil puede ser el epicentro de la crisis. Ahora Juan, es dato para mí. Juanma, sí. para pensar un poco esto que está ocurriendo, yo te digo lo que me parece a mí, vos decime cómo lo ves vos, que es esto que dice Lula. Al principio Bolsonaro creía que esto era una pavada, que era algo que también dijo Trump, también incluso Boris Johnson, no tanto, pero algo parecido. El tema parece ser que
Bolsonaro quedó encerrado en eso, y ahora que es obvio, por todo lo que pasó en el mundo y lo que está pasando en Brasil, pero él como que no puede desandar ese camino, ¿no? Algo así parece estar pasando. Sí, evidentemente hubo un divorcio de Bolsonaro con lo que estaba pasando a nivel mundial, y lo que Lula decía no fue para atrás. Esto también se lo escuché al alcalde de Manaus. El alcalde de Manaus decía, Boris Johnson fue para atrás, cambió, Donald Trump a su forma fue para atrás, cambió, Bolsonaro sigue y sigue en la misma línea. Bueno, lo estamos viendo con esas fotografías mientras hace jet ski, digamos. Esto es para los muertos y para los familiares de los muertos, me parece que es una imagen bastante singular, bastante triste, diría. ¿Y qué está haciendo mientras tanto Bolsonaro durante su semana? ¿Qué hizo? Porque esto también es interesante como para analizarlo. Bolsonaro le está dando cada vez más cargos al denominado Centrao, tal como advertíamos en este programa la semana pasada. Encabezó una movilización el domingo, apenas finalizó nuestro programa. Es de esperar que hoy a la tarde haga lo mismo, vamos a ver. Mandó a callar a los periodistas a mediados de la semana en Brasilia a los gritos. Y en ese contexto aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Maia, es otro actor de los importantes de la política de Brasil. Maia dijo, y atención a esto, que se juntó con Mandetta, que es el ministro de Salud eyectado por Bolsonaro, y que no quiere conversar con Bolsonaro porque no es la prioridad. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados. Isso nesse momento, onde a gente está chegando aí a número enorme de mortes, mais de 700 mortes nas últimas 24 horas, já sendo o terceiro país em mortes, uma projeção de crescimento da perda de vidas muito grande. Hoje pela manhã recebi o ex-ministro Mandetta, conversamos sobre o tema, ele colocou as suas impressões do que vem acontecendo nas últimas semanas, a sua projeção para os próximos meses em relação a essa pandemia. Então, eu acho que é isso que deve nos preocupar e isso que deve nos orientar nos nossos trabalhos na Câmara de Deputados. Se eu posso ter o diálogo com o Braga Neto, com o Ramos, com o Esteves, com os quadros testes, com a Tereza Cristina, estar pessoalmente com o presidente da República ou não é a prioridade. A prioridade é que a Câmara consiga avançar nas pautas e possa contribuir nesse momento tão difícil, né, da situação da vida dos brasileiros, que seja na questão direta na área de saúde, mas também na questão dos empregos. Bueno, él decía, Maia, conversar personalmente con Bolsonaro no es hoy la prioridad. Maia, de vuelta, es el presidente de la Cámara de Diputados. Igualmente es el que tiene la llave, es el que tiene la llave del impeachment. O sea, la llave no, sí, porque sea claro, a discreción de él, tiene que juntar los votos, pero es políticamente, para que se entienda, la importancia de del audio que mostraste de Maia es el tipo que puede decir, listo, vamos a intentar hacerle un juicio político al presidente o cerrar eso. O sea, clave. Totalmente. Ya está bien. Fede dijo que sigue hablando con Braga Neto, y que se juntó con Mandetta, el exministro de Salud. Está mandando mensajes. Sí. Mandando mensajes muy clarito. Como para ir finalizando, me parece que hay una especie de combo explosivo, Fede, compañeros, equipo. Hay un presidente que sigue en su línea, a todo o nada, vos lo decías, en contra del aislamiento social y también en contra de la comunidad científica, como marca The Lancet. Hay gobernadores y alcaldes que la están pasando mal frente a sus pueblos. Lo escuchábamos al alcalde de Manaos. Hay expresidentes que piden la salida de Bolsonaro. Esto siga escalando. Lula y Cardoso no tienen mucho en común, pero en eso están de acuerdo. Es más, Amorín, el ex canciller Amorín, acaba de firmar un comunicado con el propio Cardoso, ¿sí? Preocupados por la situación en Brasil. Atención con eso, es evidente que Lula y Cardoso de alguna forma ya están coordinando, porque si no, Celso Amorín no firma eso. Y además un presidente de la Cámara de Diputados que manifiesta que hablar con el presidente, con Bolsonaro, no es la prioridad. Si esto solo afectara a Brasil, sería un tema solo de Brasil. El problema es que, como estamos viendo con el crecimiento de infectados en otros países, esto ya comienza a ser un problema sanitario tal, y lastimosamente Brasil va camino a convertirse en el epicentro mundial del
COVID-19, ya no es Italia, ya no es España, ya no es Estados Unidos, que están a miles de kilómetros de la Argentina. Está acá nomás Brasil, es nuestro principal socio comercial, ocupa mucho lo que allí pueda pasar de aquí en más. Bien, bueno, la verdad, más que preocupante y por otro lado, qué sé yo, uno tiene la sensación de que se le empieza a escurrir el poder de las manos a Bolsonaro. Todo lo que vos contaste va en esa línea. Obviamente que hay que ver cómo sigue la cosa, pero la verdad que no sé, yo junto la información y no llego a otra conclusión que más que verlo fuerte a Bolsonaro lo veo débil, más que en una lógica de articulación política lo veo como un demente que está corriendo solo y cada vez se queda más solo, cada vez más solo, y en Brasil en un momento te tiran. Porque la verdad que lo otro que hay que decir en términos históricos es presidentes débiles, con razón o no, presidentes débiles, lo puedes poner a Dilma, lo puedes poner a en su momento a Collor de Mello, allá más lejos. Presidentes débiles en Brasil no duran. Temer fue un caso raro, duró porque era una especie de transición, pero a Bolsonaro ¿cuánto le quedan? 2 años y pico, es una locura. Bueno, veremos qué pasa. Muy clarito el informe, Juanma.